Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. De nuevo comenzando el día con una reflexión en las Sagradas Escrituras, con una meditación devocional bíblico. Algo que nos ayude a conectarnos con el Señor antes de comenzar la vorágine de nuestra vida. Tener un tiempo en el que podamos meditar en la palabra del Señor y que podamos hacer una oración para conectarnos con el Señor. Estamos terminando el Evangelio de Lucas y hoy meditamos en el capítulo 24, versículos del 46 al 49, donde dice la palabra del Señor: y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Hasta ahí la palabra del Señor. Así está escrito y así fue necesario. Porque realmente es necesario que toda la palabra de Dios se cumpla, a fin de que todo el mundo sepa que Dios no solo es todopoderoso, sino que también Él es fiel y cumple lo que Él dice, lo que Él promete. Estas son las cosas que los discípulos no habían entendido, ni tan siquiera los mismos apóstoles del Señor. Una vez les abrió el entendimiento, pudieron comprender la necesidad de la crucifixión y de la resurrección de Jesús. Esa misma tarea, la de abrir nuestro entendimiento, la tiene actualmente el Espíritu Santo en la vida de todos los creyentes. Cuando estudiamos la Biblia, la Sagrada Escritura, el Espíritu de Dios nos ilumina para poder entenderla. Siempre que contemos con Él, claro está. Y que no nos dejemos llevar de nuestro propio corazón o de doctrinas humanas sin orar ni oír la voz de Dios. Dime, ¿alguna vez te has encontrado con un pasaje difícil de entender? Yo sí, muchísimas. Cuando eso ocurre, yo siempre acudo a Dios y le pido que me enseñe que me haga ver lo que yo no veo. De ese modo, vuelvo al pasaje y es como si se hubiese encendido una luz en mi corazón, en mi mente, una luz poderosa que hace que el pasaje me resulte claro y empiezo a ver lo que antes no veía. No es complicado, es así de sencillo, es acudir a Dios. Porque la Biblia no es un libro cualquiera, es palabra de Dios. Él la inspiró y quién mejor que Él para ayudarnos a entenderla. El evangelista, médico e historiador Lucas escribió para el mundo de habla griega y él quería que el amor de Cristo fuese conocido y compartido con el mundo entero. Por eso recoge estas palabras de Jesús con las que los envió a predicar el Evangelio a todas las naciones. Como pueden comprobar, este pasaje que en teología se ha dado a llamar la Gran Comisión es en Lucas mucho más breve que en los demás evangelios. Jesús no solo envía a sus discípulos a predicar el Evangelio a todas las naciones, sino que también les promete que les dará el poder del Espíritu Santo de Dios, que los ayudará a cumplir la misión. Razón por la cual ellos, los discípulos, debían esperar en Jerusalén hasta ser investidos de poder de lo alto. En muchos pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, Dios anunciaba, profetizaba el derramamiento de su Espíritu.
Pasajes como Isaías 32:15, 44:3, Ezequiel 39:29, Joel 2 del 28 al 29, Juan 14 del 16 al 17, Juan 14:26, etcétera, etcétera. De ahí que Jesús lo llamase la promesa del Padre. Promesa que se cumplió el día de Pentecostés. El libro de los Hechos de los Apóstoles da testimonio fiel de que los apóstoles realmente fueron investidos de poder por el Espíritu Santo para la proclamación del Evangelio y que Dios los respaldó con señales, prodigios y milagros poderosos. Queridos hermanos, queridos amigos, Jesús exhortó a sus discípulos a compartir las malas y las buenas nuevas del Evangelio. Las malas tienen que ver con la ley de Dios que nos condena por haber pecado. Y las buenas, con la gracia que nos ofrece por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero para poder compartir el Evangelio y hacerlo de forma eficaz, es preciso que Dios nos dé entendimiento. Por lo que debemos orar y debemos estudiar la palabra de Dios a fin de que lo hagamos conforme a la verdad revelada en las Sagradas Escrituras. Son demasiados los creyentes que por falta de oración y estudio de la palabra de Dios acaban creyendo y compartiendo falsos evangelios diferentes que alejan a la gente de Dios en vez de acercarlos. Que Dios nos ayude a cumplir con su buena voluntad. Es decir, a vivir el Evangelio, que es el requisito imprescindible sin el cual nadie debería predicarlo. El Evangelio se comparte mejor por medio de nuestra propia vida, de nuestro propio ejemplo, de nuestro propio testimonio. Nosotros somos cartas escritas que los demás pueden leer. Vivamos de tal modo que nuestra vida sea una predicación clara, sencilla, que la gente de nuestro alrededor pueda entender. Que Dios os bendiga y disfruten de este hermoso día que Dios nos regala, meditando en estas cosas para nuestro provecho. Un abrazo en Cristo, que Dios les bendiga.